Tenemos en línea a la doctora Piedad Córdoba, una mujer que estuvo trabajando mucho por el proceso de paz, una de las activistas fuertes en el voto por el sí, y queremos tener su opinión sobre lo que ocurrió el domingo y sobre lo que viene pasando, es decir, la comisión que se ha nombrado, 3 delegados del gobierno, 3 del Centro Democrático, el pronunciamiento de Timochenko, en fin, escuchar todas las opiniones es una de las consignas de RCN Radio y queremos escuchar la opinión de la doctora Piedad Córdoba. Bienvenida a RCN, muy buenos días. Muy buenos días, Yolanda, y un saludo a todos los oyentes y a los que están acompañando en la mesa. Pues sí, muy impredecible lo que pasó el domingo pasado, pero creo que el país tiene que salir ganando de este proceso. Primero que todo porque el proceso de paz no puede irse al suelo. Segundo, porque creo que es una inmensa oportunidad para despolarizar al país. El país viene sumido en una serie de división y polarización muy dañina, yo diría que enmarcada dentro de medias mentiras, engaños, epítetos, descalificaciones, estigmatizaciones que han generado una inmensa confusión y que de todas maneras al país no le sirven de absolutamente nada. Si bien es cierto, pues la decisión del gobierno unilateral de proponer el plebiscito no era necesario hacerlo, pero yo sí creo que esto hay una cosa muy importante, y es que a pesar de que yo tampoco estoy de acuerdo con el plebiscito, he venido reflexionando después de ello y me he puesto a pensar que si se hubiera firmado y listo la implementación, la ratificación, la verificación, todo lo que ya se tenía, los fast track, y nosotros no hubiéramos tenido en cuenta un número considerable de personas, unas pues obviamente coordinadas por el expresidente Uribe Vélez, hoy senador, y otras personas que de manera voluntaria e independiente votaron por el no. Me parece que hubiera sido bastante preocupante, inclusive, Yolanda, porque ha habido un aumento del paramilitarismo en muchas regiones del país, y esto hubiera podido servir inclusive para que de manera agazapada se fuera nuevamente reeditando este proceso tan nefasto de la historia del país, que fue precisamente el aniquilamiento de la Unión Patriótica. Entonces, yo creo que esto hay que mirarlo de otra manera. De todas formas, el presidente de la República salió en un tono, me parece a mí, muy asertivo, lo mismo que Timo León Jiménez, e igualmente el Centro Democrático. Hay que reconocer que no ha salido con la virulencia que se hubiese esperado, pero que obviamente va a exigir un manejo político de ello, y en la capacidad que tengamos de manejar esto con mucha sabiduría, y sobre todo pensando más en el acumulado político, no de una persona, sino en el país en general. Creo que de ahí podemos salir muy fortalecidos. Doctora Piedad Córdoba, aquí el futuro se define entre dos esquinas. En una está Álvaro Uribe y en otra están las FARC. El doctor Uribe lo que pensará es plantearles a las FARC algunos cambios a lo que se había pactado, como por ejemplo un endurecimiento de las penas, o como por ejemplo que no participen en política, por lo menos eso es lo que él ha dicho hasta ahora, algunos líderes de esa guerrilla. ¿Usted cree que las FARC van a aceptar ese tipo de propuestas del uribismo? No, yo no creo, y creo además que las cosas no hay que mirar con un solo prisma, y es que precisamente una de las ganancias de este proceso, mejor dicho, de estos acuerdos, es que logró equiparar tanto lo que eran las medidas judiciales para los insurgentes, como también para miembros de las fuerzas militares, e inclusive llegar a empresarios que de una u otra manera estuvieron apoyando en el conflicto del paramilitarismo y que podrían acogerse a ese tribunal especial y también participar en la Comisión de la Verdad. O sea que esto arrastraría también a los militares, arrastraría también a los empresarios. O sea que creo que todos en la cama, todos en el suelo, y eso yo creo que es lo que ellos tienen que mirar. Ahora, yo creo que en eso también hay que ver algo, y es la manera como, mejor dicho, hizo mucha falta pedagogía para los acuerdos y pedagogía para la paz, que no son la misma cosa, aunque se puedan encontrar en algún punto que tiene que ver precisamente con el proceso, pero mucha desinformación. Por ejemplo, el día de las elecciones, el ex procurador me sacó a mí un trino con una foto donde decía, por esto es que hay que votar no.
Y precisamente llego yo a Medellín a un puesto de votación y una señora apenas me dio se enfureció y me dijo, por personas como ustedes que hay que votar, no. Yo creo que la señora no sabe ni todo el esfuerzo, ni la dedicación, ni el empeño que muchos como yo hemos colocado para que precisamente Colombia salga del conflicto y de la guerra. Y por eso me parece que cuando ellos se sienten, miren detenidamente los acuerdos, la manera tan rigurosa como se trabajó, la importancia de la justicia especial para la paz, creo que ahí pueden haber salidas y las tienen que haber, porque no creo que la decisión de que no participen en política sea una decisión sana, porque precisamente van a participar en política sin armas, que creo que eso es lo que Colombia ha venido exigiendo y le tiene que exigir al ELN y le tiene que exigir a espacios o a sectores de la ultraderecha que se han aupado en el paramilitarismo para precisamente impedir procesos en las regiones. Doctora Piedad Córdoba, ayer escuchando a Timochenko, cuando ellos dicen que el acuerdo tiene validez jurídica, lo que se lee entre líneas es que ellos consideran que el acuerdo está sellado, es decir, que no se puede cambiar. ¿Usted cree que ellos están dispuestos a modificar algo? Porque usted le respondía a Juan Carlos Iragorri que creía que no van a cambiar en materia, por ejemplo, de justicia transicional o lo de no hacer política. Pero ¿estarían dispuestos a cambiar algo? Porque parece que lo que los colombianos dijeron el domingo es ese acuerdo como está no nos gusta y que la clave es modificar algo. Yolanda, yo creo que lo más importante, lo primero que uno tiene que rescatar es la disposición al diálogo. Es la disposición a escuchar las razones de un lado, las razones del otro y necesariamente a desglosar punto por punto la justicia especial para la paz, que no solamente ya está sellado, sino que está depositado también en la comunidad internacional. Me parece muy preocupante que se pueda decir, mejor dicho, que se baraje y vuelve y se dé, pero también hay que tener en cuenta que esto ya no es jurídico, sino que es político. O sea, aquí ya hay una decisión política muy seria que obviamente debilita al gobierno, debilita el proceso de los acuerdos, pero también yo quisiera decir que no solamente hay que tener en cuenta ellos, también hay una posición casi igual del sí, que también está buscando la posibilidad de que esto se mantenga, y mucho más allá que el pacto político entre las élites partidarias, yo creo que aquí también hay que tener en cuenta muchos sectores del país que no están en los partidos, que están en movimientos, en organizaciones sociales, que salieron a trabajar sin plata, que se hicieron a la tarea de hacer pedagogía de los acuerdos. Pero la verdad, Yolanda, es que va a depender mucho no solamente de las FARC, sino del gobierno también y de la capacidad que tenga ese sector del centro democrático de entender que pues nadie se alce en armas para luego irse para la cárcel y fuera de eso ser espectador frente a los hechos políticos. Doctora Piedad, usted habla del acumulado político y tiene razón, no se puede echar por la borda 4 años de negociación, pero los resultados del plebiscito dejan al gobierno herido en un ala. La pregunta es, ¿tiene el gobierno, que tiene la capacidad y las facultades institucionales para negociar, suficiente margen de maniobra? Pues sinceramente yo creo que no, y tiene mucho que ver con muchas, yo diría, fallas que se dieron en este proceso. Si bien es cierto, había una fase preliminar donde tenía que hacerse todo con mucha confidencialidad para precisamente protegerlo, avanzar y evitar interferencias negativas u oscuras. También es cierto es que había una fase donde ya la gente tenía que tener más manejo, más dominio, más pedagogía sobre los mismos acuerdos, pero también yo creo que es que uno no puede graduar a la gente de enemiga, porque si hubiera sido mucho más amplio tener la posibilidad de que ellos también se sentaran y discutieran, pues finalmente fueron electos por el voto democrático de la gente del país, aunque también tengo que reconocer, yo fui una que en varias oportunidades traté infructuosamente de hablar con el expresidente Uribe, no fue posible, me mandaba para donde Carlos Holmes me decía que no, que espere que mañana que pasase, que yo dije, bueno, él no quiere reunirse con nosotros, entonces dejemos las cosas así, porque era muy importante, a mí sí me parece necesarísimo que ellos hubieran participado. Ahora ya la decisión es de un país que votó, así sea por 50.000 votos,
que no, y de este impasse tenemos que salir de la mejor manera, y vuelvo y reitero, aprovechar para despolarizar y para salir adelante en una situación que no puede dar al traste con la negociación y que no puede dar al traste tampoco con la posibilidad de que el Ejército de Liberación Nacional y el EPL lleguen allá. Ahora, yo creo, y lo vengo diciendo hace mucho rato, que aquí tiene que haber un punto de encuentro, y ese punto de encuentro puede ser la discusión sobre una Asamblea Nacional Constituyente que permita la participación de muchos sectores de la vida de este país. A nosotros nos tiene que llamar poderosamente la atención el hecho de que un 62% de personas de este país no votó en un momento tan importante, y perdónenme que me extiendo un poco en esto, y creo que tiene que ver con la pérdida de credibilidad que hay en el ejercicio de la política, la incredulidad que tiene la gente y la apatía frente a las instituciones de un país. La gente no cree en los partidos, y eso quedó muy claro, porque también hay que decirlo, una maquinaria de la Unidad Nacional, pues con gobernadores a bordo, con ese maquinaria suficiente, mejor dicho, no hizo nada para que siquiera un 70% de este país hubiese votado. Yo creo que las organizaciones sociales y populares hicimos un trabajo muy fuerte recorriendo, sin tener que pensar si había plata, si no había lo que fuera, pero yo creo que ahí hay un punto de reflexión tan fuerte de ilegitimidad de las instituciones del Estado, que creo que aquí es muy necesario volver hacia el planteamiento de una Asamblea Nacional Constituyente. Doctora Piedad, en términos prácticos, ¿cuál cree usted que sea el punto en el que tanto el uribismo como las FARC y el gobierno pudieran ceder para tratar de encontrarse y salir lo más rápido posible de todo este enredo? Pues es que yo creo que la postura del uribismo es una postura que tiene que ver con precisamente que los comandantes, el responsable mayor, no pague cárcel en una situación o en una circunstancia. Yo creo que ellos tratan de emparejar lo que fue la Ley de Justicia y Paz con lo que es Justicia Especial para la Paz, que yo creo que tiene de fondo una contradicción ética importantísima, y es que los paramilitares no controvertían el Estado, no se alzaban en armas para buscar transformaciones en el país, es decir, no tenían un contenido político como si lo tiene la insurgencia armada, con todo lo que se pueda decir de degeneración del conflicto. Yo qué te digo, Juan Carlos, a ver, es tan complejo realmente el momento, como decía Yolanda, el gobierno perdió legitimidad, tiene un margen de maniobra estrecho indiscutiblemente, pero hombre, que hay que hacer todo lo posible y todo lo necesario para que esto no se vaya al piso. No podemos permitir que la insurgencia vuelva al monte. Tenemos que hacer todo lo posible para que en lugar de que esto se vuelva una situación, un nudo que no se desate, que estamos como en el aire y se pase mucho tiempo en discusiones, lo que puede ser muy nefasto, sabiendo que se mantiene el cese bilateral de fuegos en los territorios. Porque yo sí les quiero decir, una cosa es uno pontificando desde el centro de Medellín o desde el centro de Cali o de Pereira o de Bogotá, y otra cosa es uno recorrer el territorio, ver lo que está pasando con la gente. Este año hay certificados por la Comisión por el Alto Comisionado de Derechos Humanos, 38 defensores y defensoras de derechos humanos asesinados. Entonces, la situación no es nada favorable, y por lo tanto hay que hacer todo lo necesario. Mire, Colombia está con una posibilidad inmensa en este momento, no solamente de despolarizar, sino de tener la absoluta grandeza de defender este proceso. Bueno, y si hay que revisar esos puntos, pues revisémoslo, pero también entendamos que nadie hace una guerra para irse a la cárcel y luego, ahora, lo que no se puede seguir es generando confusión frente a que los delitos de lesa humanidad van a ser amnistiados, porque eso no es cierto. Esos son absolutamente, esos hechos no se pueden dar, son absolutamente intocables, y en eso la comunidad internacional juega un papel muy importante. Yo lo que creo, Juan Carlos, es que es muy difícil encontrar el punto medio en un momento de estos, cuando se han dicho tantas medias verdades, cuando hubo fallas grandísimas en la pedagogía, y cuando realmente reconozcamos los medios de comunicación también jugaron un papel muy desfavorable frente a la creación de pensamiento crítico de la gente.
Senadora, o ex senadora mejor, Piedad Córdoba, muchísimas gracias. Aquí seguimos hablando con todos los sectores, mirando a ver por dónde encontramos el camino, la salida para destrabar este limbo en el que ha quedado el proceso de paz. Que tenga usted un buen día. Gracias, Yolanda. Piedad Córdoba dice, esto es una oportunidad para despolarizar, es una oportunidad para despolarizar y es otro de los dirigentes políticos, la doctora Piedad Córdoba, que va por una Asamblea Nacional Constituyente, que es uno de los temas que se está poniendo sobre la mesa.